buenas a todos. Una de las grandes cuestiones cuando hablamos del patrimonio de las hermandades es la calidad de los proyectos. ¿Se debe apostar por grandes proyectos que requieran, por tanto, una gran inversión y grandes plazos de ejecución? ¿O se debe, por el contrario, apostar por proyectos más realistas, más o menos ambiciosos, que permitan o que requieran una menor inversión y, por tanto, también un menor tiempo de ejecución? Ni que decir tiene la importancia del patrimonio en este sentido para apoyar el papel evangelizador de las hermandades, ese mensaje que tratan de transmitir a través de sus actos tanto internos como externos. Para mí la pieza troncal del patrimonio material deben de ser los titulares de las hermandades, ya que serán ellos los que despierten la devoción entre los fieles, que se conviertan en esa puerta hacia Dios que buscan cada uno de esos devotos. Y a partir de ahí construir el resto del patrimonio a la altura de lo que se tiene que saber que se representa. Y precisamente me atrevo a decir que debe ser esto lo que marque además la propia actividad interna de las hermandades para conseguir financiar con diferentes actividades u otras cuestiones estos proyectos y no al revés. Hacer valer, en el caso de las salidas procesionales, aquello de ser un altar itinerante debería ser argumento lo suficientemente de peso para saber que el patrimonio que se realice debe estar a la altura de ese mensaje evangelizador que comentábamos al principio, persiguen las hermandades. Queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de La Última Trabajadera, acercándonos precisamente hacia una de las joyas patrimoniales de nuestra Semana Santa, acercándonos concretamente a ese silencio que se produce el Viernes Santo cuando pasa el Señor de la Caridad. La derecha se va llamando por igual. A la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Y la derecha por igual. Vale, solo la trasera se llama. La derecha atrás. La derecha atrás. Izquierda adelante. Menos paso izquierda adelante. Menos paso. Adelante. Bueno. Venga de frente. Vamos de frente. No corre. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 27 de febrero, despedimos este mes con esta programación precuaresma que hemos denominado, en la que hemos ido analizando el estado interno de las hermandades, el estado del mundo del costal. Hemos hablado también de los itinerarios y los horarios de nuestra Semana Santa y, por supuesto, nos queda hablar de uno de los grandes temas también de cara a esa próxima Semana Santa, el apartado patrimonial. Por ello, hoy nuevamente volveremos a tener dos vías para analizar este apartado patrimonial. En primer lugar, a través de un nuevo reportaje
Nos asomaremos brevemente a la historia de nuestra Semana Santa para conocer cómo efectivamente llegan las diferentes hermandades a esta Semana Santa, pero además partiendo de la base de el gran crecimiento que se está teniendo en las últimas décadas en la cantidad de proyectos patrimoniales. Y posterior al reportaje, como decía, abriremos una nueva mesa de análisis para analizar precisamente si ese crecimiento va ligado a la calidad y otras cuestiones que rodean este aumento patrimonial de nuestras hermandades. Pero como siempre, queremos empezar repasando las noticias más importantes de la semana del mundo cofrade almeriense. La Hermandad del Santo Sepulcro ha anunciado un importante cambio en el acompañamiento musical del Santo Cristo Yacente de cara al próximo Viernes Santo. Será la banda de cornetas y tambores Santa Cruz quien acompaña la imagen del Señor en los primeros compases de la estación de penitencia, en concreto hasta la Plaza Virgen del Mar. El anuncio se ha dado a conocer tras el estreno de una marcha dedicada, Sepulcrum, precisamente por parte de la banda a la imagen cristífera de la Corporación del Viernes Santo. La Hermandad del Gran Poder sigue su camino hacia el Viacrucis General de Hermandades, que vivirán el próximo 21 de marzo y que llevará por primera vez a la imagen hasta la Catedral de Almería. En este caso, la Corporación del Barrio del Zapillo ha dado a conocer la obra pictórica que ilustrará la papeleta de sitio, una obra de Juan Carlos de la Torre titulada Vía Sacra. La Hermandad del Silencio ha presentado el cartel anunciador de su estación de penitencia. Se trata de una obra de Jaime Sánchez que conjuga misticismo, simbolismo y una estética que rememora el tenebrismo del barroco con el Señor de la Redención como protagonista. La Hermandad del Amor también ha hecho lo propio, siendo en este caso una fotografía del cofrade Juan Miviedma protagonizada por el Cristo del Amor, la que nutre el cartel que anuncia ya un nuevo Martes Santo para la Hermandad. Y hoy terminaremos con el último de los programas de esta programación especial que hemos dedicado durante el mes de febrero al análisis de las hermandades de cara a la próxima Semana Santa de 2025, y lo haremos hablando del patrimonio. ¿Vive Almería el periodo más importante de su historia en cuanto a crecimiento patrimonial? Esta y otras muchas preguntas trataremos de responder, ampliando posteriormente el debate en una nueva mesa de análisis que conformarán en este caso el escultor y restaurador Jesús Latorre y el museólogo Javier García. Pues efectivamente, comenzamos hoy este programa con un nuevo reportaje en el que nos asomamos a la historia de nuestra Semana Santa para analizar cómo llegan nuestras hermandades a este 2025, a esta Semana Santa, desde el punto de vista también del patrimonio. ¿Está viviendo la Semana Santa de Almería el periodo más importante en cuanto a patrimonio se refiere? ¿Estamos viviendo los años en los que más producción artística se está realizando de nuestra historia? ¿Esta cantidad está sujeta a la calidad? Continuamos en este repaso que estamos realizando durante el mes de febrero para analizar el estado en el que llegan nuestras hermandades, y hoy nos vamos a centrar en conocer el apartado patrimonial. Las últimas 3 décadas para la Semana Santa almeriense han sido sin duda de las más prolíficas por la cantidad de los proyectos y tan importantes que se están realizando, aunque no podemos olvidar los grandes proyectos que antaño también se han hecho, además con muchísimo más esfuerzo. Por ello, para poder analizar ese estado en el que llegan nuestras hermandades a nivel patrimonial a esta Semana Santa de 2025, vamos a hacer un repaso, nos vamos a asomar a nuestra historia y por supuesto terminaremos conociendo el presente de nuestras cofradías. Pues actualmente tenemos una Semana Santa que a grandes rasgos, ¿no?, pues se centra con la imaginería, con la estética sevillana, como puede ser los misterios del prendimiento, los misterios de la Hermandad de los Ángeles, de la Sentencia, las dolorosas también de carácter sevillano, incluso con algunas vocaciones que vienen propiamente de aquella zona, de aquella escuela, aunque anteriormente, en los años 40, que venía con la imagen y la estética granadina, tanto así como las vocaciones, los escultores, los tronos y carrozas y pasos que se hacían en aquella época, y también anteriormente a esa fecha, ya pues en la época barroca,
también teníamos imágenes que casi todas venían de la escuela granadina, como puede ser imágenes de Torcuato Ruiz del Peral, la imagen del Nazareno, la imagen también de la Virgen de los Dolores, la Soledad, y también tuvimos otras hermandades ya extintas, como puede ser la Hermandad de la Veracruz, el Cristo de Cabrilla, que venían fundamentalmente pues, también de la escuela granadina. ¿Dónde se centraba esa imaginería? Pues los conventos extintos que se perdieron tanto en la desamortización como en la guerra civil, también se quemaron, cayeron bombas, y en la invasión francesa, la invasión napoleónica, pues por ejemplo el convento de las Claras pues, fue totalmente destruido. Incluso su congregación pasó al convento de las Puras. De la Hermandad del Nazareno de Almería, pues tenemos certeza de que se funda en el siglo XVIII dentro del convento de San Francisco de Asís, lo que actualmente es la parroquia de San Pedro. Es una imagen de escuela granadina y principalmente pues, se centra dentro del círculo de José de Mora, casi con total seguridad del propio maestro José de Mora. Posteriormente, pues esa hermandad radica en el convento femenino, que es el convento de la Encarnación, el convento de las Claras. En ese periodo, dentro del convento de la Encarnación, del convento femenino franciscano, tenemos en los años 20 pues, la refundación de la hermandad, que viene a recoger el testigo de la hermandad barroca, y tenemos ya la certeza de que procesiona una imagen de la Virgen de la Amargura de un escultor almeriense, que es Gálvez Ferrer. En el siglo XVIII tenemos la otra hermandad fuerte de la Semana Santa de Almería, que es la Hermandad de la Soledad. Procesiona con una Virgen de los Dolores desde la iglesia de Santiago, aunque también en distintas épocas de su historia pues procesionó desde la propia catedral o desde la iglesia de San Sebastián. Y bueno, esa imagen fundamentalmente pues también es de la escuela granadina, seguramente también del círculo de José de Mora, de Torcuato Ruiz del Peral. En el siglo XVII encontramos la Hermandad del Santo Entierro, del Santo Sepulcro, en la que procesionaba una imagen del Cristo Yacente, que era de propiedad privada de la familia Vilches. Posteriormente, esa hermandad incorporó una imagen que se encontraba dentro de su convento de San Francisco de Asís, actual parroquia de San Pedro, una imagen de la Virgen de los Dolores, totalmente de la escuela granadina, atribuida, creo que con acierto, a Torcuato Ruiz del Peral. A final de los años 20, en 1928, tenemos la Hermandad de los Niños Hebreos, que se funda dentro del convento de las Puras de Almería. Esa hermandad procesiona con una imagen de un escultor almeriense que es Gálvez Ferrer, procesiona con una imagen de la Borriquita. Poco queda a nivel patrimonial de esta época, especialmente tras la Guerra Civil, donde se perdió prácticamente todo el patrimonio, especialmente debido a la quema de diferentes templos donde se encontraban algunas de las imágenes titulares. Ardieron parroquias como San Pedro, como Santiago, como San Sebastián. También ardieron conventos como el de las Claras, donde se encontraban algunas de esas imágenes titulares de las hermandades que ya existían en nuestra ciudad. De esta forma se perdieron, por ejemplo, el Cristo de la Borriquita, de esa recién fundada Cofradía de los Niños Hebreos, también el Nazareno de esa Hermandad del Encuentro, ya acompañado de la Virgen de la Amargura, también la imagen de la Virgen de la Soledad, o las imágenes del Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores del Santo Sepulcro, y la centenaria, que ya llevaba varios siglos en la catedral, del Cristo de la Escucha. Muy pocas piezas se consiguieron salvar de aquella época y fue precisamente gracias al coraje, a la valentía de unos cofrades almerienses que decidieron arriesgarlo todo para salvaguardar alguna de las piezas del ajuar de sus titulares. Precisamente dos de las piezas más antiguas que procesionan en nuestra Semana Santa vienen de ser protegidas durante este periodo y además tienen que ver con la Virgen de la Soledad. Se trata de la diadema y el manto de la Virgen, dos de las piezas más antiguas que siguen procesionando en nuestra Semana Santa, y aunque se desconocen algunos datos sobre su ejecución, sí existe constancia de que, en el caso de la diadema, se trata de una pieza de oro de ley donada a la Virgen por los marqueses de Torrealta en 1858. Por su parte, el manto, de terciopelo negro bordado en hilo de oro, fue donado por la familia Barbarín en 1835.
Tras la contienda civil, la Semana Santa trataría de resurgir literalmente de sus propias cenizas. De esta forma, a partir del año 1940, con la Hermandad de la Soledad, se comenzarían a refundar todas esas hermandades que previamente existieron. Como digo, en 1940 lo hizo la Soledad, en 1942 lo haría la Hermandad del Santo Sepulcro, año en el que además se recupera también el Vía Crucis del Cristo de la Escucha. Un año después, en 1943, lo haría también la Hermandad del Encuentro, y no sería hasta 1948 cuando se retomaría también esa procesión de la borriquita que se inició con la Cofradía de los Niños Hebreos, aunque no tuvo esa consecución literal en la hermandad, sí se recuperó una estampa mítica ya de la Semana Santa de Almería. A estas cofradías existentes había que sumar en primer lugar a la Hermandad de las Angustias, que en 1941, y con un carácter originalmente letífico, se fusionó con la Congregación de la Buena Muerte, existente en la ciudad desde 1911. También los que, especialmente desde el mundo gremial, se fueron constituyendo. Banca y Oficinas en 1944, conocida a día de hoy como Cofradía del Amor, los Estudiantes también en 1944, los Sindicatos, el Silencio en 1946, los Excautivos en 1948, hoy el Prendimiento, y de todo este resurgir se fundaría también la Agrupación de Hermandades y Cofradías en 1947. Hacemos especial mención también a la Archicofradía de la Hora Santa, que siendo la única cofradía fundada tras instaurar la Segunda República y previa a la contienda civil, no vio materializada la hechura de su imagen, Jesús de la Pobreza, hasta 1947 en manos de Eduardo Espinosa Cuadros, que también haría un año más tarde el misterio del descendimiento del silencio. Esta archicofradía, que protagonizó uno de los viacrucis más populares y originales en la ciudad, subiendo hasta el Cerro de San Cristóbal, acabó por extinguirse a finales de los años 80 tras haber paralizado su presencia pública en 1966. Cuestiones interesantes de este periodo nos llevan a analizar cómo el estilo granadino se mantiene, pero también se adentran otros como el sevillano, con la figura del insigne Castillo Lastrucci, quien tallara la Virgen del Amor y la Esperanza y la del Consuelo, o el castellano con Culán Valera, que haría el Resucitado y las imágenes que ya no procesionan en la Hermandad del Silencio. También debemos mencionar el movimiento indaliano, impulsado principalmente por Jesús de Perceval, que junto con figuras como la de José María Herbás Benet, se hace fundamental para este resurgir de la Semana Santa almeriense con artistas locales o asentados en la ciudad. Pero si una disciplina artística se hizo valer en Almería en este periodo, fue la del bordado de la mano del taller del Sindicato Católico de la Aguja, con Carmen Góngora al frente. Bueno, pues también en los años 20 tenemos la fundación del Sindicato Católico de la Aguja de mano de doña Carmen Góngora. Dentro de esa producción podemos destacar en los años 40, 50 y 60 el palio, por ejemplo, el palio y el manto, e incluso también la saya de la propia Virgen del Consuelo. Tenemos otros mantos, como puede ser uno que realizó también para la Virgen de los Dolores, el manto de la Virgen de la Merced, entre otras piezas pues también bastante relevantes. La figura de Carmen Góngora creo que es una figura bastante relevante dentro de la Semana Santa, porque su trabajo muestra una calidad bastante acertada, bastante grande, en comparación con otras disciplinas como puede ser la talla de los pasos, que tal vez pues no llegaba al tema sobresaliente que sí tenía ella en el bordado y el Sindicato Católico de la Aguja. A pesar del boom que se vivió en la Semana Santa almeriense en la época de posguerra, las décadas venideras, los 60 y especialmente los 70, fueron tremendamente lesivos para las hermandades almerienses, quienes prácticamente en su mayoría dejaron de procesionar, a excepción de la Cofradía de los Estudiantes, que aún no dejando de hacer esas procesiones, sí vivió igualmente tremendamente exhausta este periodo.
No fue hasta la década de los 80 cuando, con la llegada de la democracia y de unos jóvenes dispuestos a hacer revivir su Semana Santa, cuando se comenzó a vivir otro periodo de auge, que además es el que llega hasta nuestros días, con la fundación y refundación de múltiples hermandades y sobre todo también con la consolidación de la influencia sevillana. Las características fundamentales de la Escuela Sevillana de Escultura puede ser el realismo que tienen sus imágenes, por eso ganan protagonismo frente a otras escuelas distintas. El realismo, la expresividad, son imágenes bastante grandes, de bastante corpulencia y sobre todo parecen que están vivas, tienen esa divinidad y ese realismo de su propia escultura. Esa concepción del realismo se transmite al paso en sí, con la realización de ángeles, con motivos eucarísticos, con la rocalla, con la talla barroca. Pero debemos mencionar la primera en fundarse en este periodo, la Hermandad del Perdón, que introdujo en Almería en 1982 un estilo nunca antes visto, procedente de Úbeda. Un estilo tremendamente sobrio y austero, materializado en la imponente imagen del Cristo del Perdón, obra del ubetense Palma Burgos, y que mantiene a día de hoy la hermandad totalmente intacto a su fundación. Posteriormente harían lo propio las hermandades de la Santa Cena y de la Macarena en 1983 y 1986 respectivamente. Pero unos años antes se refundaba la Hermandad del Prendimiento, trasladando su sede a la Catedral y rehaciendo prácticamente la hermandad, asentando de la mano del insigne imaginero Antonio Dubé de Luque el estilo sevillano en Almería, que ya se venía experimentando especialmente de la mano de los estudiantes. Con la realización de la Merced en 1985 y el Cautivo en 1987, se sembró una semilla que crecería primero en la propia Hermandad del Prendimiento y que serviría de modelo posteriormente en casi todas las hermandades. A pesar de la importancia de la década de los años 80 para la Semana Santa almeriense, también tenemos que destacar, sin ninguna duda, los años 90 y el principio de siglo a partir de los años 2000, ya que en este periodo se vivió realmente un auge sin precedentes en la Semana Santa de Almería que se sembró en esos años 80. Estamos hablando de la fundación de más de 10 hermandades, la realización de más de 25 imágenes titulares y también la realización de hasta 30 proyectos de pasos procesionales. Ya en los años 90 y en los años 2000 la imaginería sevillana pues, se afianza en la Semana Santa de Almería pues, de la mano de grandísimos escultores sevillanos como puede ser Duarte, como puede ser Miñarro, y dentro de esos dos escultores pues tenemos el Misterio de la Caridad, que es una obra excepcional de Miñarro, y de Duarte pues también tenemos el Cristo de las Penas, que es una obra bastante relevante dentro de su obra. También pues podríamos hablar de la escuela sevillana en los pasos, creo que con una persona excepcional que fue Francisco San Román Flor, el tallista del paso de la Hermandad de del paso de San Juan de la Hermandad de la Soledad y del paso de la Cena de la Hermandad de la Santa Cena. Uno de los grandes exponentes de este periodo es el paso del Señor de Salud y Pasión, realizado por Manuel Guzmán Bejarano entre los años 1996 y 1998. Se trata de un paso en estilo barroco sevillano y barnizado en caoba por el charolista Juan Manuel Rodríguez Arcos, rematado con 4 candelabros de orfebrería en plata de ley, al igual que las 16 cartelas ubicadas en los respiraderos, todo ello cincelado por Ramón León Peñuelas. Actualmente las hermandades y cofradías de Almería han ido incrementando considerablemente su patrimonio, estando prácticamente la totalidad de ellas inmersas en algún proyecto o incluso habiéndolo finalizado ya. Hermandades como Caridad y Rosario del Mar cuentan con sus misterios ya completos en cuanto a imágenes secundarias se refiere. Estudiantes sale cada miércoles santo con la oración en el huerto completamente finalizada, al igual que lo hace el Prendimiento con el Cautivo o el Paso de la Merced. También se han visto finalizados otros proyectos de gran envergadura, como la Casa de Hermandad de Los Ángeles, acabada en 2004, o la de la propia Hermandad del Prendimiento, recuperando una joya arquitectónica de la ciudad e inaugurándola en 2011.
La Hermandad de Pasión también tiene otra joya con su paso de palio, con una excelsa orfebrería cincelada por Ramón León Peñuelas, mientras que en bordados, la Hermandad de los Ángeles presenta cada domingo de Ramos el orgullo de haber bordado en el taller de la Hermandad el palio de la Virgen de los Ángeles. En este sentido, la joven corporación ha realizado otras piezas para el cortejo, así como para el ajuar de su titular cristífero, el Señor de la Misericordia, sentido este del ajuar cristífero, en el que también se ha vivido la inclusión de grandes piezas, como la diseñada por Álvaro Abril y bordada por los talleres de la Virgen del Carmen para el Señor de la Sentencia. Pues dentro de las túnicas con más relevancia en la Semana Santa de Almería, creo que es de destacar la túnica que lleva el Señor de la Sentencia, diseño de Álvaro Abril, porque concuerda tanto la rocalla que lleva el propio bordado como con la talla de Ibáñez, del sevillano Ibáñez, en los respiraderos y en la canastilla del paso. Sin duda, esta túnica viene a reflejar ese estilo que se trata de impregnar en las cofradías almerienses, aportando diferentes cuestiones relativas a su simbología, a su idiosincrasia o incluso a algunas piezas patrimoniales, como en este caso, que ya tienen en su haber. De esta forma llegan las hermandades y cofradías almerienses a este 2025, con grandes proyectos ya realizados en las últimas décadas, pero también muchas de ellas inversas en otros grandes proyectos, especialmente relacionados con los pasos procesionales, que sin duda, una vez finalizados, vendrán a enriquecer considerablemente este patrimonio cofrade almeriense. A nivel interno, cabe destacar la Casa de Hermandad Museo que la Hermandad de la Macarena se encuentra terminando junto con otras piezas patrimoniales de especial valía. En cuanto al patrimonio cristífero, Juan Manuel Pérez Pérez sigue tallando el nuevo paso del Señor de la Misericordia de la Hermandad de los Ángeles. Otras hermandades más humildes como Coronación también siguen creciendo paulatinamente en el dorado de su paso de misterio, mientras que la Santa Cena tiene proyectada una gran túnica para el Señor, diseñada por el prestigioso José Luis Sánchez de los Reyes, o las esperadas secundarias que José María Leal tiene proyectadas para acompañar al Señor de la Vida en el paso, que también se encuentra en proceso de tallado. En cuanto al patrimonio mariano, el incansable taller de bordado de Los Ángeles sigue ultimando el manto para su Virgen, mientras que hermandades como Borriquita o Unidad acaban de presentar los proyectos para el bordado de las bambalinas de los pasos de palio de sus titulares marianas. Santa Cena y Desamparados siguen en este proceso iniciado hace algunos años, mientras que el Prendimiento acaba de presentar un importante proyecto de enriquecimiento de la orfebrería del palio de la Merced. Por último, mencionar proyectos de ejecución completa de pasos de palio, como el del Amor y la Esperanza de los Estudiantes, que aún partiendo de una remodelación del existente, está aportando al patrimonio cofrade una verdadera joya bajo diseño de Pablo Cortés del Pueblo. Por su parte, la Estrella también ha vivido en los últimos años la proyección completa de su paso de palio, en este caso bajo diseño de orfebrería andaluza y Grande de León, aportando una considerable mejora al que poseía la hermandad. Y en este sentido, cabe mencionar también quizá uno de los proyectos más personales y originales de los proyectados en la ciudad. Hablamos del que Álvaro Abril realizó para Rosario del Mar en 2017. Uno de los palios que vamos a tener la Semana Santa de Almería con más personalidad, sin duda, será el palio de Rosario del Mar, que es diseño también de Álvaro Abril, del granadino. Y ese propio diseño pues lleva reminiscencias tanto del convento de Santo Domingo como de su antigua sede, del Real Hospital de la Magdalena, y está lleno de advocaciones, de letanías, y creo que es muy rico también a la hora de mezclarlo con la advocación de la Virgen, del Rosario del Mar, del convento de Santo Domingo, y sin duda va a ser uno de los palios por excelencia de la Semana Santa. Se trata sin duda de uno de los principales proyectos que se han ido realizando en la última década en esta línea en cuanto a los pasos procesionales e impregnados de esa personalidad tan abrumadora como es el caso de este paso de palio para María Santísima del Rosario del Mar.
Hasta aquí llega este reportaje en el que hemos querido ahondar en el estado patrimonial en el que llegan nuestras hermandades a la próxima Semana Santa. Ya lo han visto, tenemos una cuestión histórica muy importante y muy interesante, pero también tenemos un gran momento en el que está viviendo nuestra Semana Santa con la ejecución de diferentes proyectos. Nosotros volvemos enseguida, nos vamos unos segundos a publicidad para seguir analizando en una nueva mesa de análisis precisamente estos proyectos que se están ejecutando en la actualidad. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Pues estamos de vuelta tras disfrutar de este nuevo reportaje en el que hemos querido ahondar un poquito en nuestra historia para degustar también lo que podemos vivir a día de hoy en nuestra Semana Santa. Y para continuar con el programa, como os decía al principio, vamos a abrir una nueva mesa de análisis, en este caso para conocer un poquito más sobre este patrimonio almeriense. Y tengo dos invitados que la verdad estoy enormemente contento de que estén conmigo, porque hablar precisamente de esto con cierto criterio es muy importante y, como digo, estoy muy contento de que estén aquí. Paso a saludarlos rápidamente y a presentárselo a todos vosotros. Por un lado, Jesús Latorre, muy buenas. Muy buenas, encantado. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Y por otro lado, Javier García. Javier, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido también al programa. Gracias por invitarnos. Como decía, para mí es un placer teneros aquí para intentar poner un poquito más de luz sobre todo la cuestión patrimonial de nuestra Semana Santa. Y para ir empezando, para ir un poquito rompiendo el hielo, decíamos que rondaba, ¿no?, durante el reportaje la pregunta de si Almería vive su momento más álgido en cuanto a esa elaboración de patrimonio. Jesús, empiezo contigo. ¿Cómo valoras tú esta situación en la que llega Almería a esta Semana Santa 2025 con todos los proyectos que tiene sobre la mesa? Pues creo que tenemos una Semana Santa bastante rica y bastante fructífera en cuanto a patrimonio, con bastantes más hermandades de las que teníamos hace 30 años, o hace 40, o hace 50 años, pero sí es verdad que tenemos muchísimos más medios que tenían las hermandades anteriores, que ahora están celebrando el 75 aniversario, por ejemplo, como puede ser la Hermandad de Estudiantes, puede ser Prendimiento. Y creo que sí que tenemos una buena gestión del patrimonio en cuanto a adquisiciones, imaginería, estamos viendo temas de palios nuevos, pero sí es verdad que no hay que dejar atrás el esfuerzo que aquellas hermandades antiguas, como la Soledad Prendimiento, estábamos comentando ahora, hicieron en su día. Ellos pusieron la semilla de lo que hoy tenemos. Y además, te diría casi con nada, casi sin agua para regar esa semilla, y consiguieron... Tiene muchísimo valor. Efectivamente. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese momento que está viviendo Almería actualmente con su patrimonio? Pues sí es verdad, como dice Jesús, que el hecho de que sea el momento como con más cofradía hace que evidentemente sea el que más se está produciendo. También con esa idea de que hay hermandades ya que tienen cierto solera, cierto peso, ha hecho que al final sean hermandades como Estudiantes, Soledad, Aprendimiento, ahora también, que acaba de presentar hace poco el tema de los varales nuevos para el paso de la Merced. Que son momentos en los que nosotros también tenemos más capacidad económica, hemos visto ya cómo es y queremos ya cosas más originales para nosotros y hechas ya con cierto idea y cierto estilo más personal, ¿no?, que es un poco también el tema que creo que vamos a tratar ahora, ¿no? Efectivamente. Aunque antes de eso, antes de ahondar quizá en esos estilos más de los proyectos, sí quería preguntaros efectivamente sobre si la cantidad que estáis viendo y que estamos comentando se mantiene en cuanto a la calidad de los mismos. Yo en general veo que sí, vamos, no sé, es verdad que siempre hay alguna cosa que te sorprende, que dices, uy, pues esto lo mismo pudiendo apostar por otro imaginero, otro taller de bordado, pues podría haber salido mejor.
pero en general están haciendo las cosas bien. Incluso cuando se apuestan muchas veces el tema de la calidad, pensamos que a lo mejor porque sea en vez de bordado en oro, sea un recorte, decimos, es que, madre mía, es que como somos la hermandad de Almería, que siempre damos lo barato. Bueno, también hay recortes de calidad y hay que ser conscientes del dinero que tenemos como provincia y como el grupo social que mueve las cofradías, cómo de grande es y qué proyectos podemos abarcar. Lo mismo esos proyectos en bordados en oro, pues no se puede llegar, cuestan mucho. Entonces, tirar por el tema del recorte, si es más económico para ciertas hermandades, y es un recorte de calidad, que no sea malo, pues también es un buen sitio donde poder encallar el barco, ¿no? En algo más cómodo, más asequible. Jesús, ¿cómo lo ves tú esta cuestión también de la calidad? Pues la calidad, hombre, centrándome en el tema en el que a mí me abarca, por así decirlo, en el tema de la imaginería, de la escultura religiosa, es complicado porque ¿cómo definimos una obra que tenga calidad frente a otra que no tenga calidad? Yo ahí poco me puedo mojar. Sinceramente creo que hay imágenes de mucha calidad que no tienen unción sagrada y no sirven para el tema religioso. Son muy buenas esculturas, muy técnicas, muy buenas, pero a lo mejor no tienen la unción sagrada que deben tener unas imágenes de Semana Santa y que estén al culto. Quizá, estoy de acuerdo contigo, Jesús, pero quizá también a ciertas imágenes que se le puede, entre comillas, ¿no? O buscar esa unción sagrada, como comentas, quizás sí se le pueda exigir cierta calidad por lo que están representando, ¿no? Sí, totalmente, pero sí es verdad que hay muchísimas imágenes que técnicamente no son buenas y tienen mucha devoción porque tienen mucha unción sagrada. Por eso yo en el tema que muchas veces se habla, ¿no? Que es que este escultor es peor que el otro, yo eso lo veo indiferente. Lo que la imagen tiene que transmitir es unción sagrada y que sirva para transmitir. Si tiene calidad y no tiene unción sagrada, no nos sirve de nada. Tenemos una escultura buena simplemente. Y en este sentido también, una cuestión me parece pertinente, Jesús, continúo contigo, que es también la formación de las personas que están al frente de las hermandades en cuanto tanto a la realización de nuevo patrimonio como al mantenimiento de otro patrimonio. Tú además también como restaurador y escultor entiendo que lo conoces a la perfección, además con tu última obra en la capital, como esa restauración de la Virgen de los Dolores, que además comentamos en el programa y te felicitamos en su momento y lo volvemos a hacer, un trabajo magnífico, pero también ha hecho algunas otras cuestiones con la Hermandad de la Santa Cena, pero en general, como digo, ¿crees que requiere también de esto unos ciertos conocimientos? No digo que lo tenga una persona que saber, pero sí por lo menos tener el mínimo conocimiento para saber decir, esto lo tiene que llevar un profesional. Eso es el evangelio, por así decirlo. En la hermandad es lo que falta en general, o lo que deberíamos tener, yo también soy hermano de varias cofradías, es sentido común. Sentido común. Y no siempre se lleva a cabo en todos los aspectos de la hermandad. El patrimonio, cuanto menos se toque, mejor. De eso es una regla, vamos. Y luego cuando tenga que tocarlo, pues que sea un profesional. Y siempre, si hacemos algo, pues vamos a hacerlo con gusto, vamos a hacerlo bien. Y sobre todo, la Iglesia trabaja para la eternidad, no trabajamos para mañana. Si tenemos que dorar un paso, vamos a llevárselo a la mejor persona, que en Almería tenemos buenos profesionales, como puede ser Paco Sala. Y me refiero que si tenemos un paso en ebanistería, vamos a proyectarlo para que sea lo mejor, para que transmita divinidad. Y hay que dorarlo y se dora y lo hacemos con la mejor persona, porque nosotros trabajamos para la eternidad, no para dentro de 20 años. Si tenemos que dar un paso, pues que lo vean nuestros nietos, por así decirlo. No tenemos que verlo nosotros. Claro, y precisamente al hilo de lo que decía antes Javi, y ahora vuelvo por aquí contigo, Javi, cuando decimos, ¿no? Y lo comentaba también al principio del programa, a veces pensamos demasiado a corto plazo, como estás comentando, y en Almería creo que hemos tenido suficientes ejemplos para ver que, aunque algo ha tardado mucho en llegar, cuando ha llegado, disfrutamos enormemente de ello. Y lo poníamos al principio del programa, a modo de ejemplo, el misterio del Señor de la Caridad, una obra de Miñarro impresionante, con una unción tremenda, y que, bueno, pues ha tardado los años que ha tenido que tardar, la hermandad sigue trabajando con sus posibilidades en ese paso que le están tallando, pero ahí está el proyecto. Y al final, como dicen, ¿no? Ya lo podemos disfrutar para la eternidad. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en el taller, muchas veces se pone un plazo y a ese plazo no se llega por distintas cuestiones de que hay mucho trabajo, sobre todo, y se lo digo a la hermandad, digo, mira, no pasa nada si tardamos un mes más, pero cuando se entregue el trabajo que no haya ninguna pega. Después la gente no se va a acordar si hemos tardado un mes, 2 meses, un año, y lo mismo pasa con los pasos. Ahí tenemos varias imágenes, como puede ser el misterio de la Santa Cena, que es una maravilla, como puede ser su paso procesional también, que es otro pedazo de maravilla, y se ha hecho en bastantes años, no se hace del tirón las cosas, y bueno, pues ahí lo tenemos.
que lo disfrute el porvenir de la ciudad de Almería. Efectivamente. Javier, nos decías tú que bueno, que dentro de lo que estamos comentando, ¿no? Que oye, que quizá en ciertos momentos apostar por algo, llamemos más sencillo, puede ser un paso hacia adelante, pero quizá tenerlo como un paso intermedio, no sé si con esa pretensión de saber que bueno, que en el futuro se puede seguir mejorando la situación. Sí, bueno, eso es lo que muchas cofradías, mucha gente está entendiendo ahora. Yo a veces cuando hablo así con gente más jovencilla, sobre todo el mundo del costal, que a lo mejor acaba de entrar más las semanas antes, te dicen, el paso que sea cuanto antes, lo más grande posible y que esto luzca más rápido. Y es como, bueno, pues eso lo ves tú, porque como tú dices, pues estás pensando en el ahora mismo, el que tú quieres el año que viene sacar el paso más chulo que hay en Almería, ¿no? Pero muchas veces tiene que ser proyectos más tranquilos, pero teniendo conciencia de eso, de que al final una ciudad con muy poca recambio, con poca recambio cofrade, que cada vez hay más, gracias a Dios, pero que sí es verdad que hay que dar esos pasitos siendo conscientes de la capacidad, sobre todo económica, que tiene. Al final no manejamos grandes cantidades de dinero y a veces esas puestos no ya son cosas sencillas, sino son materiales a lo mejor más económicos dentro de que sean buenos. Siempre, evidentemente, no vamos de repente a decir, pues vamos a comprar en Pakistán, ¿no? Como se está haciendo ahora por ahí, evidentemente. Siempre apostando por esas técnicas tradicionales, esas formas y buscando otras soluciones a problemas que a lo mejor no son sacar el paso más grande, ¿no? Siempre teniendo más otros criterios. Pero imagino, Javier, que estarás de acuerdo con Jesús en que al final esas obras son para... Tú que estás cerca de obras de arte Sí. continuamente, que luego ese periodo de ejecución quizás no es tan relevante como la propia ejecución en sí. Cierto, llega y queda. Es verdad que nosotros, también yo vengo de estudiantes, ahora estamos con el tema del palio y son pasos que va dando poco a poco y llega y queda. Sí es verdad que a lo mejor hay hermandades que empiezan a embarcarse en proyectos muy grandes de una manera muy temprana, entonces yo a lo mejor creo una hermandad que tiene poco tiempo, meto un gran proyecto y claro, es algo que no se va a ver, como dice Jesús, hasta la posteridad, ¿no? Y muchas veces eso desespera también, incluso en hermandades como las nuestras, hay proyectos que se lanzan en su momento y después vemos que no llegan y siempre hay hermanos que te están recordando, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Y es como, es que no hay dinero para esto realmente, esto es una cosa que se ha propuesto y que esperemos que algún día lo podamos hacer, pero también hay que sentar esos pies en la realidad de lo que tenemos a nivel económico y material. Que es muy bonito pensar y disfrutar e imaginarse, ¿no? Pero precisamente creo que también ese palio del amor y la esperanza es uno de los grandes ejemplos de nuestra Semana Santa de... Viendo el dibujo y el proyecto que hizo Pablo, haya que esperar lo que haya que esperar, pero que eso se haga realidad. Esperemos, sí, de eso estamos peleando y es verdad que ahí nos estamos dejando bien la gana, el esfuerzo de todos los hermanos en que pueda sacar un palio, además, de hecho, con buenos materiales, las mejores técnicas, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de una hermandad que es lo que estamos hablando, que es de la mejor que más solera tiene, que tiene bastantes hermanos, entonces hay que ser consciente que a lo mejor están en una situación más o menos que puedes decir, pues venga, pero hay otras que están a lo mejor en otras situaciones. Pues está bien también que digan, oye, pues siendo realista con mis posibilidades, voy a tirar por esto y no por eso es menos malo o tiene que hacer de menos a cualquier otra hermandad. O sea, al final todos estamos aquí para servir, para rendir culto a las imágenes y siempre de la mejor manera. No porque la mía sea de una cosa y la tuya de otra, vamos a hacer como de menos. No, claro, está, efectivamente, aunque sí es cierto que a veces puede permitir también generar cierto salto devocional, por ejemplo, como decía antes, como puede ser la Hermandad de la Caridad. Insisto, me parece un ejemplo fantástico para poner en valor una apuesta arriesgada en su momento, en su origen, con la hechura de un misterio, además, como el del Señor de la Caridad. Me refiero con diferentes imágenes secundarias, no solamente una imagen que procesiona, y de una gubia como la de Juan Manuel Miñarro. Entonces, creo que, como dice, como siempre, ¿no? En el término medio está la virtud, sí, ¿no? claro, es decir, saber conjugar bien un poco todas estas cuestiones. Dicho esto, cambiando ahora un poquito de tema, avanzando un poquito en la mesa de análisis, Jesús, vuelvo contigo. Me gustaría también hablar, lo hemos comentado en el reportaje, de los diferentes estilos que se han ido haciendo presentes históricamente en nuestra Semana Santa y que aún llegan, aunque quizá con una predominancia más del estilo sevillano, pero que aún llegan otros estilos hasta nuestra Semana Santa. En este sentido, ¿cómo lo valoras? ¿Positiva, negativamente o indiferentemente? ¿Cómo entiendes esta cuestión de los estilos en la Semana Santa? Yo creo que es un tema complejo a la vez que sencillo. Una contradicción en sí mismo. Porque sí, por un lado, pues tenemos bastante influencia de lo que hoy día está de moda y donde tal vez esté el mejor patrimonio, que es en Sevilla, y donde están los mejores artistas, que es Sevilla. Pero también es verdad que hay otras ciudades donde hemos tenido con las que hemos tenido mucha relación, como puede ser Granada, y de ahí tenemos grandísimas imágenes también de grandísimos escultores que vivieron allí, incluso que vivieron en Almería. Entonces, yo creo que son dos cosas que se pueden solapar, que no hay ningún problema en tener un paso de estilo levantino, que ya quedan pocos en Almería, por no decir ninguno,
Pero sí verá que tenemos imágenes valencianas y granadinas y sevillanas, o sea, yo no tengo ningún problema en eso. Mientras tengan unción sagrada, que ahora está de moda los sevillanos, pues bueno, pues ya está, por el día de mañana estará de moda los malagueños, ojalá, no sé, me parece bien. Javier, ¿cómo lo ves tú, esta cuestión de los estilos de dentro de nuestra Semana Santa? Sí, es curioso. Además, a mí hay una cosa de lo que ha dicho él. En Cuevas de Almanzora, no en Cuevas, en Huercalovera, que está el Padre Jesús, que tiene el paso, el canasto imita al de la sentencia de Sevilla. Sí. Es como curioso porque el Cristo imita la línea del Nazareno de Salcillo, por lo cual habla de esa compleja situación de Almería como provincia, limítrofe con Murcia, que tiene una gran escuela de imaginería, limítrofe con Granada, otra grandísima escuela que a mí también me causa sensación. Pero es verdad que en los años 80, cuando se rehacen las cofradías, y casi en los 40 también, rápidamente se pone el foco en Sevilla, en esa idea de Andalucía como concepto. Entonces las tradiciones emanan de ese sentimiento también andalucista, por así decir, y nos traemos esa raigambre de Sevilla, esos puntos más andaluces, 100%, como se dice a veces, ¿no? Parece que bueno. Y entonces lo que se ha quedado es lo que hay. Y la mayoría de Semanas Santas de Andalucía, salvo algunas muy específicas, pienso también en Málaga, que hemos dicho, el paso de la Virgen de las Penas, creo que también ese bordado es muy cercano al de la Amargura de Sevilla, ¿no? Que incluso ha contaminado a Semanas Santas tan características, tan potentes como Málaga, las propias formas y los propios estilos de Sevilla. Al final, por eso, porque es la que tiene más peso, como decía él, de talleres, de artesanos. Y la propia imaginería. Actualmente en Málaga muchas de las imágenes que procesionan son realizadas por Gubia Sevillana. Efectivamente, sí, así es. Luego, aquí por ejemplo también en Almería, si no recuerdo mal, José María Hervás Benet era valenciano, ¿verdad? Correcto. Y suyo tenemos el Cristo de la Buena Muerte, que creo que es una obra magnífica, si no puede ser el mejor crucificado que tenemos en Almería. Y luego aparte en la Hermandad del Amor tenemos la Virgen del Primer Dolor, que es su Virgen también. Lo que ocurre, Jesús, creo que la historia de este escultor estuvo un periodo en Almería. Sí, claro. Y en ese periodo, si no me falla la memoria, en el reportaje lo comentábamos también, fue cuando hace la Virgen del Primer Dolor. Creo que llega a hacer hasta 2 pasos para la propia Cofradía del Amor, incluso para la Virgen del Consuelo, de la Hermandad del Silencio. Y ya de vuelta en Valencia es cuando realiza tanto el Señor de la Buena Muerte como también 2 pasos para la Cofradía de la Angustia. Me refiero que no todo lo bueno tampoco tiene que venir de Sevilla, aunque haya gente muy buena, sino que Almería también ha sabido mirar hacia Valencia y hacia Granada. Totalmente, quizá Granada estaríamos hablando de palabras mayores, porque se han atribuido alguna obra, por desgracia perdida en nuestra Semana Santa, al propio José de Mora, incluso a su círculo. Sí. O sea, que es hablar de palabras mayores en cuanto a... Por desgracia desaparecida desaparecido. Es la guerra civil. Pero dicho esto, y precisamente, Jesús, al hilo de lo que estás comentando con respecto al estilo que pueda generar la ciudad, es cierto que no ha existido una escuela como tal, o como hemos podido ver en otras ciudades, tan marcada y tan definida en la historia de nuestra Semana Santa, o en la historia de la ciudad, más bien, que después pudiera repercutir en la Semana Santa. Y en este sentido también quería preguntaros por un tema que me parece realmente interesante en cuanto a continuar evolucionando nuestra Semana Santa. Almería, dentro de toda esta influencia, va teniendo su propia personalidad, se va haciendo un poquito adulta, ¿no?, dentro de todo esto. Y no sé si también consideráis que puede ser una cuestión a esperar quizá de un futuro, no sé hasta qué punto próximo, pero que la Semana Santa también genere un propio estilo, principalmente en cuanto a imaginería, que creo que es donde quizás se puedan ver mayores diferencias entre uno y otro. Sí, bueno, hablando de imagineros en Almería, lo que no hace falta es eso, imagineros. Actualmente prácticamente no tenemos. Yo tengo la suerte de poder hacer alguna imagen de vez en cuando alguna hermandad se pone en contacto conmigo. Por cierto, ahora tengo una hermandad de Sevilla que firmaré el contrato recientemente para hacer un misterio de 5 imágenes en Osuna. Lo contaremos, avísanos y lo contaremos. Ya he metido la cuña por ahí. Pero bueno, quería también reivindicar el tema de los escultores en Almería. En Fondón había una escuela, no, había una familia que era, Andrés de Carvajal y su hijo fundaron la escuela antequerana. La escuela antequerana es la escuela más dulce que tenemos en Andalucía en cuanto a imaginería, estamos hablando del barroco. Y en Almería no lo supimos cuidar, fueron a Granada y de Granada a Antequera. Y luego tenemos otro escultor grandísimo que fue Juan Cristóbal, era de Obanes y trabajó con el broncista, con Mariano Benlloux. O sea que si tenemos profesionales, yo reivindico que miremos un poquito más hacia adentro, ¿no? Que lo llamen también de vez en cuando. Javier, ¿cómo ves tú también en este sentido esa posibilidad de generar un estilo? Bueno, obviamente hay que mencionar
quizá el máximo exponente en este sentido, que fue el movimiento indaliano, principalmente impulsado por Jesús de Perceval, y que la propia Semana Santa a día de hoy sigue teniendo alguna imaginería, como quizá el máximo exponente el Cristo del Amor, porque otras muchas se han ido perdiendo con el tiempo. Perdiendo en el sentido de que las hermandades la han ido sustituyendo. Por fortuna no se han perdido definitivamente esas imágenes. Pero insisto, ese estilo almeriense, ¿cómo consideras que puede llegar a generarse en ese futuro? Yo voy a ser un poco catastrofista, porque yo no creo que se pueda ya generar como una cosa tan localista. Muchas veces esas escuelas tenían su sentido también, porque al final Granada y Sevilla, por ejemplo, Murcia, tienen sus dos universidades, bueno, sus dos la Escuela de Bellas Artes, están allí situadas, y hay una clara separación comarcal y hay una diferencia, los medios de comunicación no son los mismos. A día de hoy es imposible que yo desde Almería no tenga referencias de la escuela sevillana, de la murciana, de donde me dé la gana, porque Internet ha globalizado todo, y en el tema de la cofradía evidentemente no hablamos del mismo nivel que a otros temas culturales, pero esa globalización ha llegado, y entonces de repente tienes gente que te está haciendo imágenes más parecidas a ese barroco genovés, que también está muy de moda, esa recuperación de algunas aires así de ese estilo en la parte de Sevilla y de Huelva, o lo tienes en otras zonas de España, por lo cual es verdad que construir un estilo así como muy personal, muy localista, ahora es complicado. Como que quedó un poco en el pasado por eso, porque esa interconexión que tenemos tan constante hace imposible que no estemos al loro nosotros como cofrades y los propios artesanos de lo que está pasando en toda España. Y dentro de que, que quizás sea más complejo el generar un estilo propio, lo que decía Jesús, quizás sí apostar por lo menos por los propios imagineros, los propios tallistas en general, los propios artistas locales. Eso está claro. De hecho, el tema ahora del cartel de las glorias, ¿no?, que se ha lleva 2 años apostando por jóvenes pintores almerienses, eso está muy bien, sé que es lo que dice él, es que hace falta también que miremos también a los artesanos almerienses, buscarlos, y si se van a Granada ya por ello y decir, vuélvete, que aquí te echamos de menos. Sí. Incluso lanzamos un poco también ese deseo, ¿no?, de que la propia ciudad quizá sea más propensa a generar o que tengan más fácil acceso los artistas a poder constituirse como artistas, ¿no? Para eso también es necesario tener un centro en el que aprender. A eso me refiero principalmente. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la Escuela de Arte aquí en Almería, que estuve 5 años, era complicado hacer un tema de arte sacro. De hecho, no querían que hiciéramos temas, una profesora que tuvimos de talla en madera, no quería que tallásemos ni cabezas de arte sacro, ni manos, nada, cero. Entonces es complicado crear una escuela cuando te ponen esos impedimentos desde el principio. Quizá aquí también estaríamos hablando de cuestiones quizá más sociales, ¿no?, de la propia ciudad, de la propia la propia religiosidad que tiene la ciudad en cuanto a su fe, en cuanto a profesar esa fe. Aunque creo que en este sentido precisamente las cofradías están beneficiando mucho en este sentido a la ciudad. Es decir, creo que el movimiento cofrade está ayudando a que se expanda aún más y a sectores que quizás ni sean, entre comillas, ¿no?, objetivo de la iglesia, ¿no? Es decir, las cofradías llegan a todo tipo de personas. Ya para terminar, Jesús, Javier, os quería comentar, insisto, ¿no?, en la línea de lo que estamos diciendo, aunque hemos comentado, ¿no?, que desde el punto de vista propio y local se vea demasiado complicado el generar un nuevo estilo, ¿sí consideráis quizá que aún quedan la posibilidad de generar grandes cambios con el estilo que se considere dentro de la Semana Santa? Es decir, ¿hay todavía margen para seguir dando paso importante en cuanto al patrimonio que se tiene? Yo creo que se pueden seguir dando pasos importantes en el tema del enriquecimiento, y quizá hay cofradías que ya hemos empezado una cosa que ya no tiene a lo mejor marcha atrás, o por lo menos por ahora, ¿no? En plan, en el sentido de la cofradía de estudiantes que apostó tanto en su momento en los años 40, después en los 80, por el estilo, como podemos decir, sevillano, esos modelos de paso, la forma de procesionar también, todo, porque al final hablamos del modelo sevillano, que no es solo la imagen y el bordado, es que es el cómo se pone la cofradía en la calle, cómo funciona, qué estandartes van, cuál no, cuál sí, o sea, que engloba muchas más cosas. Y si se pueden hacer cosas, sobre todo hay cofradías que a lo mejor han quedado más fuera de esa línea tan mayoritaria y se han quedado ahí como más, en ese sentido, atrasadas a nivel estilístico quizás, pero que sin embargo son las que más posibilidades tienen ahora de reconstruirse en una identidad más propia, mirándose a lo mejor a su pasado y a su propia imagen. Pienso, no me lo tomé nadie mal, en la Hermandad del Encuentro, que muchas veces los entendidos de las cofradías machacamos con el tema de que el encuentro es una cosa que no tiene cabida en una capital, cuando una cosa que resulta que la religiosidad popular lo defiende, funciona y debe seguir manteniéndose, porque es que también es la identidad de la Semana Santa almeriense,
por mucho que a los que no hemos fijado en los modelos sevillanos no nos convenzcan ni lo entendamos. Entonces, esas son hermandades que a lo mejor sí tienen ese espacio para repensarse, mirándose hacia Actualizarse, atrás, quizá actualizarse un con su poco, propia idea. pero sin manteniendo sus señas de identidad, y a lo mejor eso sí ser ese bastión, por así decir, como Asterio Obelix, ¿no? Ese bastión de la idiosincrasia almeriense de las cofradías. Jesús, ya para terminar, como digo, ¿cómo ves tú también Sí, bueno. este margen de mejora? Yo creo que tenemos una Semana Santa que está creciendo y, como así decir, pues quedan muchísimos pasos por terminar. Hay gente que no le convence el paso que tiene, como puede ser la Hermandad de los Ángeles, y cogió y lo cambió directamente. O sea que siempre hay tiempo de rectificar. Y bueno, pues Aunque a veces da un poco de vértigo claro, realizar ciertos cambios, pero haciéndolos con criterio y con claro, cierta idea. Por eso incluso la Hermandad de la Cena pues también hizo un misterio, no le llamó mucho la atención, no convenció en su día, y cogieron y lo cambiaron directamente. Y no pasa nada. Y bendito día, con todo el respeto del mundo. Pues sí. Luego en Zaragoza también lo cambiaron. Sí, efectivamente. Y se fueron otra vez a Arteaga. O sea que sí, el cambio, pues si se hace con gusto, como estábamos antes hablando, pues ¿por qué no va a ser bueno? Y sí, queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer. Y en cuanto a la identidad almeriense, pues también, porque mira, por ejemplo, hay muchísima... Bueno, ahora hemos tenido recientemente alguna cofradía nueva, ¿no?, que se ha unido al tema de salir en la propia Semana Santa, y si alguna viene nueva, que vendrán, si Dios quiere, que miren a las vocaciones antiguas que teníamos en Almería, como puede ser la Virgen de la Aurora de Santiago, que estamos hablando ya del siglo XVIII, como puede ser el Cristo de Cabrilla, que estaba en el convento de los Trinitarios, la Hermandad de San Pedro, que había en el convento de los Trinitarios también. Y son hermandades distintas de la propia ciudad, como puede ser la Hermandad de la Hora Santa. Bueno, en este caso la imagen sí sigue estando en el convento de las Claras, ¿no? Pues podemos recuperar eso, que son tradición almeriense. Ahora también hay gente, perdón, con el tema de Muy Perpetuo rápido, Javi, Socorro, por favor. ¿no? De Perpetuo Socorro en la Iglesia de Santiago, a coalición de lo que decía, ¿no? De recuperar esas antiguas vocaciones, sí. Muy interesante y dejo un poco aquí esta sobremesa de hablarlo en otro posible programa, que creo que es un tema también muy digno de mencionar, sobre todo porque creo, muy rápido para terminar, que quizá un problema que ha tenido toda esta situación es la divulgación que se le ha dado. Y en este caso me he hecho un poco la responsabilidad, ¿no?, de los que nos dedicamos a la comunicación, también apostar por este tipo de divulgación para que sea más familiar para el cofrade almeriense y que le suene un poquito más todas esas vocaciones que ha tenido históricamente en nuestra ciudad. Dicho esto, Jesús, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Os agradezco, como decía al principio, enormemente que nos hayáis permitido, ¿no?, ver desde vuestra visión como profesionales de toda esta cuestión patrimonial. Así que muchísimas gracias y gracias. os encomiendo a la próxima, Javi, os quiero por aquí más veces. A vosotros, por supuesto, os agradecemos que nos hayáis acompañado un programa más, y ya a partir de la semana que viene ya sí empezamos con la programación de Cuaresma. El miércoles ya es miércoles de ceniza y por tanto queremos seguir trayendo programas que te acerquen al mundo cofrade almeriense de la forma más especial posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como digo, nos vemos la semana que viene.